Buenas tardes, mi nombre es Iván Calderón y en esta ocasión les voy a hablar de una de las 5 fases importantes dentro de las fases de un proyecto de TI. Les voy a hablar de la fase de inicio, que dentro de lo que la profe de la INGE nos explicó, se refiere a lo que es el alcance y la selección del equipo de trabajo para empezar con el tema. Como les había mencionado, las fases de elaboración de un proyecto de TI son 5. La fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de seguimiento y control y la fase de cierre. En esta ocasión les voy a hablar de la fase de inicio, que es la que me parece más interesante, ya que es la base del proceso, digamos, de todas las fases. Y pues pienso que si arrancamos bien con esa fase, pues lo demás va a marchar también muy bien. Bueno, ya dentro del tema netamente técnico, para empezar a hacer un análisis de lo que nos requiere un cliente o una empresa, pues pienso que la fase uno, digamos, que sería la fase de inicio de un nuevo proyecto, surge a partir de un estudio de viabilidad, el cual consiste no solo en evaluar los objetivos y el alcance del proyecto, sino también ciertos parámetros que serían la capacidad que tiene la empresa para ejecutarlo, los recursos disponibles con los que se cuentan, los costos que se generarían y los riesgos en los que podría incurrir. Según el contexto empresarial y el tipo de proyecto que se quiera manejar, pues se definiría cuál sería la metodología de gestión a implementar en el caso del proyecto que nos estén solicitando. Y de esta manera, pues al final de esta primera fase, tener una visión clara y precisa del objetivo final y establecer una hoja de ruta a seguir. Teniendo en cuenta esta consideración, pues la iniciación vendría a ser el primer paso del ciclo de vida del proyecto. En la fase de iniciación hay que definir el caso, incluyendo el plan, el propósito que tiene la empresa al pedirnos este trabajo o al crearse la necesidad de esta implementación de este proyecto, del sistema, en fin, de lo que nos esté requiriendo, el propósito y el objetivo que se quiere alcanzar con este proyecto. Para ello se debería tener un respaldo documentado que vendría siendo como la carta del proyecto, con la información sobre los objetivos que habíamos mencionado al inicio, las limitaciones que nos podría dar, el calendario que se tendría que establecer en base al presupuesto, ¿no? Y en esta fase de inicio también se define el personal que trabajaría con nosotros, el equipo que vendría a trabajar con nosotros en las distintas áreas que se requerirían, como las interfaces, los botones y toda esa situación. Para eso tendríamos que establecer un director del proyecto y a su vez todas las personas que nos irían colaborando en las distintas áreas de lo que necesitaríamos, de lo que vendríamos necesitando para poder llevar a cabo este proyecto. Como ejemplo de una solicitud de proyecto, por decir, supongamos que una empresa necesita actualizar una solución de Service Desk, porque ya la que tenían o la que venían utilizando está obsoleta y no puede gestionarse de forma eficaz ciertas solicitudes, digamos. En la carta de proyecto incluiríamos entonces el siguiente objetivo: actualizar el software del Service Desk. Luego añadiríamos un presupuesto y un calendario para su ejecución. Una vez
que la idea se ha convertido en algo ya un poco más concreta, vendría siendo el momento de identificar a los principales interesados, digamos, y a los involucrados en el proyecto, es decir, a las personas que participaríamos en él. Esta información se vendría recogiendo en un documento, digamos, de partes interesadas, donde se establecerían las funciones, los requisitos de comunicación, las designaciones para cada área y pues las partes interesadas, los equipos, el software que se requeriría para el proyecto. Todo esto tendría que estar alineado con las fases del proyecto en el ciclo de vida que nosotros nos implementemos para terminarlo, digamos. Ya en esta parte, un poco más entrados en el tema del análisis como tal, en esta fase inicial de la que estamos hablando, tendríamos como objetivo principal analizar si la empresa que nos está contratando o la persona que nos está contratando, pues debería embarcarse, digámoslo de cierta manera, en el proyecto como tal. Pues en ciertas ocasiones la empresa puede tener más problemas que beneficios si no lo asesoramos, si no les asesoramos de una buena manera al momento de realizar dicho proyecto. Como habíamos comentado en el análisis de viabilidad, deberíamos incluir adicionalmente al menos ciertas actividades como la creación de un registro de seguimiento en la herramienta de gestión de la empresa, un análisis previo del alcance del proyecto, un análisis también vendría siendo como el registro de riesgos a la ejecución del proyecto. Y de pronto un análisis de la viabilidad de acuerdos, plazos, coste y la calidad finalmente del producto que nosotros vamos a darle por terminado y si le va a dar los resultados que nuestro cliente, la empresa, está esperando del software o del proyecto que vamos a implementar o al que nos han contratado. Teniendo todo esto en cuenta, pues si el análisis de viabilidad es positivo, resulta dentro de todo el análisis favorable para la empresa, el proyecto que vamos a realizar resulta favorable para la empresa que nos está contratando, pues no existirían motivos para no abordar el proyecto y podríamos empezarlo y continuar con la fase 2, que ya vendría siendo el tema de la planificación, la fase 2 del proyecto. De mi parte sería esa mi exposición en cuanto a la fase de inicio del proyecto, que dentro de las fases de un proyecto de TI. Muchas gracias.